Sí. Bueno, muy buenas tardes, queridos alumnos que están tomando la clase presencial, queridas alumnas también. Bueno, también para todos aquellos compañeros que se van a ir sumando en la clase grabada. Los queremos mucho, siempre los tenemos presentes. Nos encantaría que estuvieran con nosotros en las clases presenciales. A veces la pasamos bien, a veces dependiendo, ¿viste? Cómo nos haya amanecido el día, pero por lo regular la pasamos re bien antes de las clases, de grabarlas. Así que bueno, sabemos que no siempre se puede que estén, pero nos alegra que sigan viendo y se sigan esforzando y sigan aprendiendo y no se salte ninguna clase grabada, ¿eh? No se salte ninguna porque miren que hay un Dios que todo lo ve. Bueno, pues vamos a terminar ahora todo lo que tenía que ver con el canon hebreo. El canon hebreo, evidentemente, como lo hemos mencionado, es el canon en donde reconoce solamente como palabra autoritativa 39 libros, 24 para ellos, 39 para nosotros, pero que en esencia siguen siendo los mismos, acomodados por razones muy distintas, ¿no es cierto?, en la lista, pero es el canon que nosotros seguimos. Es interesante notar cómo el proceso que ha tenido el texto sagrado para poder evolucionar, pasando de las tradiciones orales, que estas de manera milagrosa vinieron sobreviviendo en el paso del tiempo y que vinieron a, este, sobreviviendo, ¿no es cierto? Eh, Nos indica a nosotros que fue el Señor mismo quien hizo que esto preservase hasta que alguien pudo rescatarlas, pudo ponerlas por escrito. Entendemos que no fueron todas las tradiciones, entendemos que fueron muchas más sin duda, pero que quien redactó finalmente el texto sagrado eligió estos relatos simplemente como un, eh, una forma de entenderlos de manera importante. Cuando uno mira los relatos, hermanos, por ejemplo, yo les decía, ¿por qué no tenemos muchos relatos de la historia del patriarca Isaac? Bueno, Isaac vivió algunos años y entendemos que tuvo que haber vivido muchas otras cosas, pero no tenemos muchas tradiciones del patriarca Isaac, son muy poquititas. A diferencia, sí, de las de José, que son muchas las tradiciones que tenemos respecto de las peripecias o de las andanzas o de las enseñanzas o de las experiencias que él tuvo, ¿no? Bueno, finalmente quien redacta, quien compila todo eso, quien une todo eso, decide cuáles son los relatos que son más importantes para ir hilvanando la historia del pueblo de Israel, ¿no es cierto? Cómo ir uniéndola de tal manera que pueda ser una historia continuada, una historia con propósito, una historia donde nos haga revelar de una manera contundente, clara, precisa, al menos para nuestro entendimiento, la revelación de Dios, ¿no? En su pueblo y la historia. Bueno, vamos a terminar ahora el recorrido que estábamos haciendo respecto de encontrar las evidencias escritas que nos den a nosotros un poco la idea de cómo el texto bíblico que ahora nosotros ya tenemos en nuestras Biblias llegó a ser lo que hoy es, ¿no? Cómo el texto sagrado se convierte en texto sagrado a partir de este proceso de escrituración, de recopilación, de edición, de poner ya por escrito, como diríamos, la versión final de todas estas historias. ¿Okay? Bueno, voy a compartir la pantalla y nos quedamos en la última clase, lo vimos muy rapidito, que había dos evidencias dentro de la época del silencio que se le conoce, ¿no? Que era el libro canónico de Daniel, en donde en este libro, cuando nosotros leemos en el capítulo 9, si no mal recuerdo, que era la cita, eh,
que decía que él estaba estudiando en los libros la palabra que Yahvé le hubo dado al profeta Jeremías. Bueno, podríamos inferir que después de este año, del año 200, ya tendríamos los Nevi'im compuestos, ¿no es cierto? Y que circulaban ya los oráculos proféticos de Ezequiel, de Amós, de Abdías, de Miqueas, de los profetas mayores, profetas menores, etcétera, para estas fechas. También vimos que en un libro canónico, perdón, apócrifo del libro del Eclesiástico, encontramos que ya en este libro apócrifo se hace mención de la Tanakh ya como una versión, al menos conocida, ¿no? Al menos conocida, o sea, ya se conocía que existía la ley, ya se conocía que existían los profetas y que se conocían los escritos, la Torá, los Nevi'im, los Ketubim, ¿no? Y que evidentemente estos libros pues ya circulaban dentro de las comunidades palestinenses respecto de lo que era la palabra de Dios, ¿no? Y que evidentemente la traducción de la Septuaginta ya también se había puesto por escrito la versión griega de esta Biblia hebrea. Bueno, estos dos elementos lo vamos a unir con uno más de otro libro apócrifo, ¿no? Que recuerden que los libros apócrifos que se escriben en esta etapa griega, ¿no? En esta etapa del imperio griego, eh, ya para nosotros, diríamos, para el canon de Palestina, no se consideran como inspirados por Dios, porque como dije en la clase pasada, parece ser que uno de los criterios que se utilizó para determinar qué libro era palabra de Dios o no, era el idioma en que fue escrito. Y entonces encontramos que estos libros apócrifos, si bien es cierto, no son palabra de Dios, sí son muy útiles para conocer qué es lo que sucedió durante esa época, durante ese tiempo en el pueblo de Israel. Y vamos a citar el libro de los Macabeos, que es otro libro para el canon católico, lo llaman deuterocanónico, ¿no? Recuerden que para ellos es deuterocanónico es un segundo canon, diríamos, donde ellos lo reconocen como palabra de Dios. Bueno, en este libro, en el primer libro de los Macabeos, cuya redacción los eruditos la señalan hacia el año 100 antes de Cristo, es decir, ya estamos muy próximos a tener a Jesús, diríamos, ¿no? En el mundo. Y resulta que en este libro de los Macabeos hace alusión a los libros santos que están en nuestras manos, o sea, nuestros libros sagrados. La expresión que nosotros encontramos, hermanos, o usamos para el texto sagrado, que decimos, bueno, abramos la Biblia, que es palabra de Dios, el texto que es sagrado, la palabra sagrada de Dios. Este concepto de sagralidad o sacralidad, bueno, ya lo debemos al vocabulario que se estaba usando hacia el año 100 antes de Cristo. Ya se usaba la expresión libros sagrados, dándole esa adjetivación, ese señalamiento, diríamos, de ser divinos, de ser diferentes a los demás, ¿no? Por eso le llaman o libros santos o libros sagrados, expresión que indica la existencia ya de un grupo o colección de libros que aunque no hubiera todavía de por medio una declaración de las autoridades religiosas, es decir, no hubo, como dijimos, un concilio, una asamblea, un grupo de personas que dijera, estos son los libros inspirados, ya
se consideraban como tal. Déjenme buscar mi Biblia para leer Primera de Macabeos. Bueno, voy a leer en esta versión Dios habla hoy. Es una Biblia con los libros deuterocanónicos. Y voy a leer qué dice primer libro de los Macabeos, capítulo 12, versículo 9. Híjoles, ya no veo, hermanos. Ya van a llegar a mi edad y se van a dar cuenta que no es tan fácil la vida. Bueno, este texto está inserto en una copia de la carta que Jonatán envió a los que vivían en Esparta, ¿no? Recuerden, estamos en la época griega con muchos lugares griegos. Y el capítulo 12, versículo 9 dice, aunque nosotros no tenemos necesidad de estas cosas, pues buscamos nuestro apoyo en los libros sagrados que poseemos. No buscamos, eh, no tenemos necesidad de estas cosas, pero pues buscamos nuestro apoyo en los libros sagrados que poseemos. Bien, entonces ya para estas fechas, el pueblo de Israel pues ya reconocía ciertos libros o ciertas colecciones de libros como sagrados, como sagradas escrituras. Vieron que a veces hay Biblias que dicen las sagradas escrituras. Esta denominación que usamos mucho del texto sagrado, de la Sagrada Biblia, de las Sagradas Escrituras, tienen que ver con un lenguaje macabeo. Que si lo unimos al prólogo que nos había dicho el eclesiástico, bueno, se sobreentendería que ya estaban formadas las tres secciones de la Biblia hebrea. La Torá, los Nebihim, los Ketuvim. Es decir, la Tanaj, al menos en su generalidad, ya estaba compuesta y ya se consideraba para estas fechas como literatura sagrada, como literatura sagrada. Entonces, vemos cómo fue evolucionando, ¿no? Cómo fue reconociéndose por el mismo pueblo, volvemos a insistir de manera reiterada, no hay una referencia exacta que nos diga cómo se da este proceso de canonización de los textos sagrados. Pero sí podemos ver por estas referencias que estos textos sagrados que ahora nosotros ya reconocemos absolutamente como palabra de Dios, pues vinieron, ¿no? Vinieron evolucionando en el tiempo, se vinieron adaptando, ajustando, adoptando, ¿no? Adoptando en la vida del pueblo, de los líderes, de los sacerdotes, de los reyes, se vinieron adoptando y entonces fueron autoritativos. Bueno, pasado esta época del silencio, la época griega, ahora nos situamos en la época romana, ¿no? Porque ahora los romanos vencen a los griegos. Recuerden, los romanos vencen a los griegos derrotan a los persas derrotan a los babilonios derrotan a los asirios, que fueron los imperios más importantes que nosotros vamos a mirar en todo el texto sagrado. O sea, en toda la Biblia vamos a encontrar estos elementos, a excepción un poco del imperio griego, entre comillas, ¿no? Pero vamos a ver cómo la influencia de estos imperios, de estas potencias mundiales, los asirios, los babilonios, los persas, los griegos y los romanos, son muy importantes para entender muchas de las cosas que aparecen en el texto sagrado. ¿Vieron cómo uno usa esa expresión? El texto sagrado. Bueno,
¿Qué pasa? ¿Qué Biblia, diríamos, conoce Jesús o lee Jesús? Los discípulos. Tampoco es muy, ah, ¿cómo diría yo? Tampoco es muy seguro 100% afirmar cuál canon el Señor Jesús leía, ¿cierto? Es muy probable que el Señor no haya sido muy ducho, diríamos, en el idioma griego, aun cuando vemos algunos episodios en los evangelios que él tiene diálogo con griegos, ¿no? El griego koiné que en ese momento existía. Este, la charla que tiene con Pilato, por ejemplo, con Pilatos, pues también. Es muy probable, hermanos, que el Señor se haya forjado, haya tenido su instrucción, evidentemente, en el canon de Palestina, en el canon hebreo, pero no desconocía el canon griego, porque recuerden que el canon griego ya circulaba por todo el imperio, casi 2 siglos antes, ¿no? 2, 3 siglos antes, ya circulaba el canon griego en todo el imperio antes de que Jesús viviera. Sí sabemos que los discípulos conocen la Biblia griega, sí sabemos que Pablo usa como su fuente, como su Biblia de estudio, diríamos, el canon griego, el canon griego. Incluso hay muchas expresiones que aparecen en sus cartas paulinas, perdón, un pleonasmo. Muchas de las expresiones que aparecen en sus cartas, que ahora nosotros las llamamos paulinas, ¿no? Muchos de su vocabulario viene tomado de la Biblia griega. En fin, es solamente pues un dato de curiosidad, ¿no? Ahora, cuando el Señor está ya en la tierra, vemos, por ejemplo, que él cuando Lucas dice que cuando él va a su pueblo, a Nazaret, entra a la sinagoga el sábado como era su costumbre y tomando el rollo del profeta Isaías, se levantó y comenzó a leer una porción de Isaías. ¿Mm? Este, podemos decir que hay un testimonio ya en nuestras Biblias canónicas, en nuestro texto canónico, basado en el Evangelio de Lucas, donde dicen estos testimonios que la colección de libros que constituyen el canon hebreo ya estaba prácticamente formado antes del fin del primer siglo de nuestra era. Y este testimonio es de fuente cristiana. Es decir, que para antes, porque Lucas escribe más o menos en el año 70, 80, más o menos, ¿cierto? 70, 80 ya de nuestra era, de la era cristiana. Y Lucas en el capítulo 24, versículo 44, solo, si alguien me ayuda a leer, por favor, si alguien tuviera la Biblia a la mano, por favor, y quisiera ayudarme a leer Lucas 24, 44. Y no, Permiso. por favor, gracias. Dice, después les dijo, cuando todavía estaba con ustedes, yo les decía, es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Muy bien, gracias, Marianela. Fíjense ustedes cómo ya para esta época ya la Tanakh estaba formada, ¿no? Incluso Lucas recoge para el año 70 más o menos las palabras de Jesús, donde él menciona con claridad cómo ya todo lo que había de cumplirse en mí
estaba en la ley de Moisés, y sabemos que la ley de Moisés fue el título que se le dio a la Torá, ¿no? A la Torá, que para nosotros vendría a ser el Pentateuco. La ley de Moisés, en los libros de los profetas, los Nevi'im, ¿no? El cuerpo profético, que evidentemente pudo haber sido como lo entendía el canon hebreo, pudo haber sido como lo entendía el canon griego, cualquiera que sea el caso, son los mismos profetas que nosotros tenemos, y en los salmos. Bueno, solamente diremos, hermanos, que el Señor Jesús no menciona esta tercera sección como los Ketubim, sino lo menciona como los salmos. Si ustedes recuerdan, y si no, ahora se los digo, el primer libro con el que se abre esta tercera sección de los Ketubim son los salmos. Hagan de cuenta que es como el título, ¿no? Como que es el representante de todos estos libros que aparecen en la tercera sección. No fue solamente el libro más extenso que tenemos en el Antiguo Testamento, sino fue muy importante porque hay muchas alusiones mesiánicas dentro de este salterio. Hay muchas alusiones mesiánicas. Entonces el Mesías es una figura importantísima de redención, de liberación para el pueblo de Israel. Por eso lo colocan en el primer lugar que inaugura, que abre la tercera sección de la Tanaj, es decir, la sección de los escritos. Entonces vemos aquí con claridad, queridos hermanos y hermanas, cómo ya para estas fechas, para el tiempo de Jesús, ya estos libros circulaban con autoridad, con peso autoritativo, como norma de fe, como vara, como regla, como lista de libros sagrados, de libros santos, de palabra de Dios, de inspiración de Yahvé, como ustedes quieran llamarlo. Ya para esta fecha, el Señor Jesús incluso no es que Él les da la palabra final, simplemente le dice, ustedes ya tienen esta literatura de antemano, por lo tanto, deben creerla, porque ahí hablaba sobre mí. Tenemos hermanos, otro texto. Si alguien me ayuda a leer, por favor, Mateo 23:35 y Lucas 11:51. Por favor. Mateo 23:35. Mateo 23:35 dice así: Así caerá sobre ustedes toda la sangre inocente derramada en la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, al cual ustedes asesinaron entre el santuario y el altar. Muy bien, gracias. Vemos acá dos referencias, ¿se dan cuenta? Evidentemente Jesús está usando una metáfora muy importante, no es un sentido literal, es una metáfora que quiere abarcar la totalidad, ¿no? La totalidad, desde el justo Abel hasta Zacarías. Pero antes de eso, antes de comentarlo, por favor, si alguien gusta leer Lucas 11:51. Permiso. ¿Sí? 51 dice, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, el que murió en el altar y en el santuario, sí, les aseguro que todo esto se le pedirán cuentas a esta generación. Muy bien, gracias. Bien, tomando en cuenta estos dos, podríamos decir que las palabras de Jesús desde Abel hasta Zacarías podría equivaler desde el Génesis, ¿no? Donde aparece el texto de Abel,
hasta segunda de las crónicas, segundo libro de las crónicas, donde se cierra el canon hebreo, ¿no? Y podría resultar en una alusión a toda la Biblia hebrea, ya que segunda de las crónicas es el último de los libros que cierran, insisto, el canon hebreo. Puede ser que sea de esta forma, ¿no? Incluso puede ser que si es hasta Zacarías, bueno, Zacarías es uno de los últimos profetas de la restauración junto con Malaquías, ¿no? Con los que se cerraría el canon hebreo. Bueno, estas alusiones que tenemos, hermanos, en el texto sagrado, pues evidentemente eh, nos ayudan ya a confirmar que para esas fechas no había duda de estos 39 libros o 24, como se quiera ver, que eran palabra de Dios, ¿ok? Que eran palabra de Dios. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Vamos bien? Muy bien. Bueno, muchas gracias. Ahora, existe una postura que tiene que ver con, pues, esta necesidad de saber con claridad cómo es que ya los libros finalmente quedan fijados, diríamos, en un sentido, y que no se tuviera dudas sobre ellos. Bueno, se dice que existe un sínodo o un concilio, como ustedes quieran llamarlo, en un lugar llamado Jamnia. Esta es una población que se sitúa en la costa del Mediterráneo, entre Jope y Asquelón, y se sabe que en ese lugar existía, después de la caída de Jerusalén en el año 50 ad Dominus, que esta es el AD, hermanos, el que parece AD es ad Dominus, la era del Señor o después de Cristo, vamos a ponerle, ¿no? En el año 70 se sabe que existía un cuerpo de maestros de la ley, rabinos, diríamos, rabinos, que se estableció con permiso de los romanos, porque los romanos pues tomaron el control de toda la Jerusalén, de toda la Galilea, y que era encabezado por un personaje, un rabino muy importante llamado Yohanan ben Zakkai. Ahora, ¿por qué es importante mencionar en este punto la destrucción del templo de Jerusalén? Bueno, ustedes recordarán que en el año 70 después de Cristo, las tropas romanas encabezadas por el general Tito, después de una larga lucha, una profunda resistencia, diríamos, heroica resistencia de los judíos, ¿no? que vivían precisamente en Jerusalén, fueron sitiados durante muchos días, se cometieron varias barbaries. El asedio o el haberlo rodeado provocó graves crisis en Jerusalén. Realmente fueron tiempos muy, muy convulsivos. Las tropas de Roma no les fue fácil porque ustedes saben que Jerusalén estaba rodeada por muros muy grandes y muy anchos, muy anchos. No recuerdo cuánto medía de espesor los muros, pero eran demasiadamente anchos como para resistir cualquier ataque enemigo. A los romanos tampoco les fue muy fácil. De hecho, estaban a punto de
de claudicar los romanos en su intento por conquistar Jerusalén, pero pues evidentemente sucedieron algunas otras circunstancias y terminaron destruyendo los muros de Jerusalén, los pocos, y empezaron a matar a las personas, los muros que rodeaban el templo también, las puertas que rodeaban el templo, sirvieron un poquitito de refugio para los judíos que se replegaron o se escondieron en el templo, ¿no? Donde estaba el lugar santo, el lugar santísimo. No pudieron resistir por mucho tiempo, también fueron asesinados, todo fue quemado, hermanos, todo, las pruebas arqueológicas dicen que no resistieron muchas cosas, que no, no fue, no fue lindo, no fue lindo el asedio, sino que fue muy, muy cruel, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué pasa cuando el templo se destruye? Pasa lo mismo que pasó cuando Israel fue llevado al exilio. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que ya no está más el lugar donde Dios está y sobre todo lo más importante, que ya no hay lugar para los sacrificios. Perdón, hermanos. Dicen en mi pueblo, se me fue la saliva por el camino viejo. Se me atoró. ¿Qué les estaba diciendo? Auxilio. ¿Qué le estaba diciendo? Ya. Sus compañeros que están en clase presencial también andan igual. Bueno, les estaba diciendo que el templo era muy importante por los sacrificios. No se tiene conocimiento de que en las sinagogas que se establecían en los lugares diferentes a Jerusalén, ¿no? Galilea, Jaffa, donde pasó el Señor, que le gustaba mucho, Capernaum, ¿no? Es decir, en esos lugares se construían sinagogas, donde la gente leía la Torá, donde la gente leía los Levihim, donde la gente leía los Ketubim, etcétera. Pero no se hacían sacrificios, por eso cada año todos tenían que subir a Jerusalén, porque en Jerusalén se celebraban los sacrificios. En la época de la Pascua, ¿no? Las distintas épocas, solo en Jerusalén, porque solo en Jerusalén existía el lugar santísimo y solo en Jerusalén existía el templo, perdón, en Jerusalén existía el templo, donde en el templo existía el lugar santísimo y no había otro lugar santísimo sobre la faz de la tierra. Entonces, ¿qué es lo que sucede, hermanos? Que cuando los romanos destruyen el templo, pues ya no hay más lugar para hacer los sacrificios, que era lo que le daba identidad al pueblo, donde ellos consideraban que este sistema sacrificial perdonaba sus pecados, los purificaba, en fin. Ahora no está más. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces, lo que sucedió, hermanos, hasta la fecha, hasta este día, porque hasta la fecha ya no hay un cuarto templo en Jerusalén.
Y no hay, hermanos, porque es prácticamente imposible hacer. Bueno, tampoco lo voy a platicar ahora, pero no hay un cuarto templo y muchos tienen el sionismo, que es un movimiento judío actual, tiene toda la intención de levantar un cuarto templo, restituir los sacrificios, ¿no? Bueno, hasta el día de hoy, pues no hay templo. Entonces, ¿qué es lo que hacen los judíos? Bueno, los judíos lo que hacen es que van a unirse en torno, van a agruparse en torno de las Sagradas Escrituras. Entonces, como el templo ya fue destruido, lo único que les daba identidad, lo único que les daba forma a ellos, pues eran los libros santos, ¿no? O las Sagradas Escrituras. Era lo único. Entonces, como ahora no había más sacrificios, lo que hace el pueblo, lo que hacen los judíos es centrarse en, pues en la Torá principalmente, ¿no? El estudio de la Torá, interpretar la Torá, escribir Misdrash. Bueno, se considera el Talmud también. En fin, ahora como ya no hay más para hacer sacrificios, los judíos se vuelcan, ¿no? Se vuelcan, se tiran, diríamos, hacia el estudio de las Sagradas Escrituras. Entonces, como para fijar de una vez por todas esta identidad que ellos necesitaban tener, pues es que en el concilio de Jamnia o en el sínodo de Jamnia, los rabinos, ¿no?, procedieron a emitir un dictamen oficial inapelable de reconocer que tales libros son considerados como palabra de Dios. Vuelvo a repetir, hermanos y queridos alumnos, que esto debe quedarnos a nosotros muy claro. El concilio de Jamnia o el sínodo de Jamnia no fueron los que decidieron qué libros sí y qué libros no. Simplemente hicieron un acuerdo en donde reconocían que estos libros, que ahora para ellos eran sagrados, en el devenir del tiempo, el pueblo ya los había aceptado, ya los había adoptado como texto sagrado. Entonces, lo que hicieron estos rabinos muy importantes, ¿no?, muy reconocidos, los sabios, los entendidos de las Sagradas Escrituras, lo único que hacen es poner un dique a todo un caudal de verdades que habían venido acumulándose a través de los siglos. Entonces, fue muy importante. Hay mucho debate sobre la existencia de Jamnia, mucho debate hasta dónde fueron los alcances de la resolución que tuvieron estos rabinos. Hay mucho debate a que si efectivamente ratificaron o no. Hay mucho debate si realmente incluso si existió el concilio de Jamnia, ¿no? Hay mucho debate al respecto, pero la mayoría de los eruditos considera que sí se llevó a cabo este concilio, este sínodo, y consideran que fue en ese tenor, ¿cierto? Pero también se cree que este sínodo no es que dijeron, bueno, nos reunimos una semana, un fin de semana, levantamos, ¿quién está de acuerdo? Levantamos la mano y votamos a favor, sino que fue un proceso también de reflexión. Y por eso se cree que los eruditos consideran que había mucho debate porque unos decían que fue entre el 90 y el 100,
Muchos creen que fueron antes, ¿no? Antes del 90, a pocos años después de la destrucción de Jerusalén. El no tener certeza de cuándo se llevó a cabo este concilio, pues siembra las dudas de que si realmente existió o no. Incluso hay quienes mencionan que hubo un sínodo. Hay pruebas para algunos eruditos, hay pruebas de que hubo un sínodo en Yafne o en Jabnia hacia el 118, es decir, ya en el segundo siglo de la época cristiana. Y entonces muchos eruditos dicen, bueno, si hubo tal concilio, ¿no? Y no fue años posteriores a la destrucción de Jerusalén, si hubo un concilio, bien pudo haber sido para ratificar lo que se resolvió en el primer concilio de Jabnia. Bueno, cualquiera que sea el caso, ¿no? Si el concilio de Jabnia se llevó a cabo, fue evidentemente en los términos de reconocer lo que ya durante muchos siglos se había considerado como palabra de Dios. ¿No? Como palabra. Incluso ya para estas fechas, los libros que estaban dudosos, diríamos, los libros dudosos del Antiguo Testamento, como Eclesiastés, como Esther, Job incluso estuvo algún tiempo en debate. El Cantar de los Cantares fue uno de los libros muy debatido por la temática que plantea, ¿no es cierto? Por la temática que plantea. Para muchos rabinos, pues hablar de sexualidad y de erotismo en el texto sagrado no era bien visto, ¿no es cierto? Como es la temática que plantea el libro del Cantar de los Cantares. En fin, pero todas esas dudas se disipan cuando en el concilio se ratifica y dice, no, estos libros vinieron sobreviviendo y son considerados como palabra de Dios. Ya cuando veamos los libros en particular, les platicaré, hermanos y hermanas, les platicaré las razones por las que tardaron para entrar al canon, qué razones se tomaron para aceptar estos libros como canónicos, pero bueno, eso ya se los platicaré cuando veamos cada libro en particular. Bueno, entonces hasta aquí ya hay la confianza de que lo que hoy nosotros tenemos en los distintos manuscritos más antiguos, pues tiene que ver con esta literatura sagrada que ahora ya nosotros la consideramos como palabra de Dios. ¿Ah? Muy bien, hay otra referencia histórica que también es muy importante consultar, que tiene que ver con el historiador judío romano Flavio Josefo. Ustedes lo han escuchado muchísimo mencionar. Bueno, este hombre judío, ¿no es cierto?, se vuelve romano y bueno, en fin, tiene una historia muy interesante, pero goza de gran prestigio, no solamente entre las personas a las que él escribe sus obras, sino incluso hoy a los eruditos. Flavio Josefo da mucha luz acerca de cómo fueron las costumbres, las tradiciones de Israel en el siglo I, ¿no? Cómo se da la relación de la invasión incluso que tiene Roma hacia Jerusalén. Evidentemente las obras de Flavio Josefo pues le dan la ventaja a los romanos porque escribía para ellos, ¿no? Pero la verdad que es muy interesante las obras el libro de antigüedades contra los judíos, así se llaman las obras de Flavio Josefo. Y dentro de este libro de antigüedades hay un libro que se llama Contra Apión, que está fechado en el 95 después de Cristo, más o menos, ¿no? Está fechado. Y en esta obra de este historiador, diríamos,
dice lo siguiente en el apartado 38. Dice, por esto entre nosotros no hay multitud de libros que discrepan y disienten entre sí, sino solamente 22 libros que abarcan la historia de todo tiempo y que con razón se consideran divinos. Ya para estas fechas, hermanos, hay el canon hebreo, el canon de Palestina tiene 24, pero hay 2 libros que Flavio Josefo los cuenta por uno, ¿no es cierto? Y por eso la cifra de 22, pero se estaba refiriendo evidentemente al canon hebreo. Y vean cómo Flavio Josefo dice que solamente entre la multitud de libros que hay, que circulan, apócrifos, espurios, falsos, etcétera, solamente 22 libros, es decir, los libros del Antiguo Testamento, dice que abarcan la historia de todo el tiempo y sobre todo, fíjense el detalle, ya los consideran divinos. Divinos. Entonces, para estas fechas ya tenía este carácter canónico, ¿no? Los libros del Antiguo Testamento. El 39 dice, de entre ellos 5 son de Moisés, la Torá. Ahí tenemos la Torá, que contiene las leyes y la narración de lo acontecido desde el origen del género humano hasta la muerte de Moisés. Este espacio de tiempo abarca casi 3000 años. Bueno, tenemos ya que de esos 22 libros hay 5. Recuerden que la Torá para los hebreos era lo más importante. Luego dice, tenemos desde Moisés hasta la muerte de Artajerjes, que reinó entre los persas después de Jerjes, a los profetas. Fíjense cómo ya en la época persa se cierra el espíritu de profecía. Según esta cifra de Flavio Josefo, en la época de Artajerjes, ¿no? Que era un emperador persa, ¿no? Se cierran los profetas. Dice, los profetas que sucedieron a Moisés se reunieron en 13 libros. Y ahí ya se cierra el cuerpo profético. Y dice, los 4 restantes ofrecen himnos en alabanza de Dios y preceptos utilísimos a los hombres, que en este caso estaríamos hablando de los libros de Salmos, de Cantares y otros 2 más. Pero fíjense cómo ya para estas fechas tenemos claramente definido la Torá, los Nevi'im, los Ketuvim, ¿no? Como palabra de Dios, ¿no? De origen divino. En el 41 dice, además, desde el imperio de Artajerjes hasta nuestra época, es decir, desde la época persa hasta la romana, todos los sucesos se han puesto por escrito, pero no merecen tanta autoridad y fe. Fíjense, está hablando aquí de los libros deuterocanónicos. Dice, todos los sucesos se han puesto por escritos desde la época persa, cuando termina la época persa, ¿no es cierto? Le da paso a la época griega, la época del silencio, lo que habíamos mencionado. Y es ahí donde proliferan todo tipo de literatura, ¿no? Principalmente los apócrifos que nosotros llamamos. Pero noten ustedes la expresión que da Flavio Josefo, que dicen, pero no merecen tanta autoridad y fe como los libros mencionados anteriormente, pues ya no hubo una sucesión exacta de profetas. Vuelvo a remarcar que el espíritu de profecía se cierra
en la época de la restauración. Zacarías, Malaquías, Ageo, Esdras, Nehemías, ¿no? Se cierra. Entonces, todos los demás libros no poseen la autoridad divina o el estatus o el peso divino que sí lo establecían los libros del Antiguo Testamento. Y este dicho 42 de la obra Contrapión de Flavio Josefo es muy revelador, porque fíjense cómo dice, hasta dónde había llegado ya la canonización de estos libros. Dice, esto evidencia por qué tenemos en tanta veneración a nuestros libros. O sea, había una veneración incluso por considerarlos como texto sagrado, como la revelación de Dios, etcétera. O sea, ya tenía un peso fundamental la escritura del Antiguo Testamento. Sigo leyendo. A pesar de los siglos transcurridos, nadie se ha atrevido a agregarles nada o a quitarles o a cambiarlos. Fíjense cómo Flavio Josefo da por sentado lo que muchos judíos en esa época creían, de que esto que ellos leían, pues era palabra de Dios, o sea, que se fue preservando durante siglos y siglos, ¿no? Fue preservándose con pureza, con exactitud, con prolijidad, con perfección. Cada palabra, cada expresión, cada relato, y por lo tanto, lo que Flavio Josefo leía como palabra de Dios, que es lo mismo que nosotros estamos leyendo ahora, pues es inerrante. Es inerrante. Nadie le ha quitado ni le ha puesto nada, de tal manera que no ha habido una alteración sustancial que afecte al mensaje de la inspiración y de la revelación de Dios. Bueno, sigo leyendo, que aquí viene lo interesante también. Todos los judíos, ya desde su nacimiento, consideran que ellos, estos libros, contienen la voluntad de Dios, que hay que respetarlos. Y si fuera necesario, dice, y si fuera necesario, morir con placer en su defensa. Hasta el punto, ¿no? Ya incluso se da este fenómeno, esta sensación de morir por la causa no la causa de Cristo, perdón, la causa de defender estos libros como palabra de Dios. Y miran la muerte placentera si es que esto se llegase en dado los casos a dar. Bueno, estas referencias entonces, hermanos, ya nos dicen qué posición tenían los escritos del Antiguo Testamento en honor, en divinidad, en sagralidad, en pureza, en autoridad, en regla de fe, en canonicidad. Ya para este siglo no hay ninguna duda, absolutamente, al menos dentro de los círculos judíos, que esto era la palabra de Dios. Y por lo tanto, ahora nosotros ya igual hasta este punto, nadie se atrevería a escribir algo como palabra de Dios o a cambiarle o a quitarle. Bueno, si se atreven, hay muchas Biblias, muchas traducciones heréticas que cambian que cambian palabras para ajustarlos a sus propias creencias. Pues bien, hermanos, entonces hasta aquí llegamos en un recorrido muy grande, muy amplio, muy extenso, en donde evidentemente hay muchísimas cosas más que decir, que compartir, pero al menos tenemos ya más o menos una idea un poco más clara, entendería yo, un poco más clara de cómo se fue y cómo se vino dando toda esta
esta impronta de inspiración divina, de revelación de Dios, ¿no? Cómo se fue preservando estos textos hasta el punto de que el pueblo y los reyes y los sacerdotes, los líderes, los consideraban como normativa de fe, y cómo a través de los tiempos los fueron cuidando, protegiendo de una manera tan celosa, tan profunda, que ahora nosotros no nos queda la mayor duda de que lo que leemos en los 39 libros del Antiguo Testamento es lo que Dios inspiró a los hombres suyos para escribir su propia revelación. Así que terminaría esta clase comentándoles a ustedes, hermanos, cuál pudo haber sido el probable criterio. Tampoco crean que es así, que hubo alguien que quiera, a ver, vamos a poner una lista y vamos a ver cuáles son los criterios que tienen que darse para que este libro entre o no. Pero sí, como canon, el canon tiene que poner una medida, ¿no es cierto? Como dijimos, es una regla, una vara para medir. Entonces habría que poner algunos criterios que pudiesen explicarnos por qué los libros que tenemos y no otros, ¿no?, están dentro del texto hebreo, ¿no? El canon hebreo, el canon de Palestina. Bien. El primer criterio, es decir, el probable criterio adoptado por los rabinos para declarar un libro como sagrado, a diferencia de otros, parece que los requisitos fueron, primero, que estos tenían que estar escritos en el idioma en que se hablaba, ¿no es cierto? El idioma, que aunque no es un idioma divino, no es que Dios hable hebreo, ¿no? Hoy mucha gente se siente atrapada y piensa que si no ora en hebreo, Dios no la escucha. Bueno, Jesús no hablaba hebreo tampoco. Jesús hablaba arameo. Y ambas lenguas vienen de familias de lenguas paganas. Así que no es que el hebreo sea el idioma divino. Pero tenía que estar escrito o en hebreo o en arameo. Por eso hay la gran, no podría definir en porcentajes, pero el mayor porcentaje que hay en el texto sagrado de la Biblia está escrito en hebreo, y muchas secciones, principalmente de Esdras Nehemías, están escritos en arameo, que era el idioma persa. El arameo se preservó durante muchos siglos, incluso Jesús mismo, el idioma que él hablaba era arameo. Segundo probable criterio de canonización, que los escritos, los libros, fuesen redactados en el periodo comprendido entre los dos grandes referentes. Moisés, que es el libertador, donde está centrada, donde descansa la idea de la Torá, y de Esdras, que es ya el escriba de la ley de Moisés, que aparece en la época de la restauración, después del exilio, ¿no? Periodo exclusivo donde la inspiración profética existía, según el concepto rabínico. Ya hablamos que Daniel es la excepción. Después hablaremos por qué Daniel, que no se escribe en el periodo de este idioma, sino en la época griega, ya vamos a ver por qué Daniel sí lo adoptan, el canon hebreo, y lo considera como palabra de Dios, ¿no? Pero entonces todos los libros tenían que estar ahí. ¿Qué sucede con Judith? ¿Qué sucede con Tobías? ¿Qué sucede con Macabeos, con el Eclesiástico, etcétera, etcétera? Con los añadidos en griego que aparecen en Daniel, Esther, etcétera, pues no son considerados sagrados porque estos no fueron escritos dentro del periodo entre Moisés y Esdras, y además fueron escritos en griego, en el idioma griego. Por eso no entraron en el canon. Pero recuerden, en el canon griego sí, porque al ser una traducción griega,
pues obvio que iba a incluir a los libros en esta ley. El tercer probable criterio de canonización del texto hebreo es que debería estar asociado los libros a algún personaje notable de la historia judía. Llámese Moisés, Salomón, David, especialmente, así como los profetas. Entonces, por eso los salmos se le atribuyen a David, Cantar de los Cantares se le atribuye a Salomón, Eclesiastés se le atribuye a Salomón, los profetas, ¿no es cierto? Se atribuyen a cada uno de ellos. Los libros de Samuel, de los reyes, hablan de David. En fin, Ruth habla de David. En fin, tenían que estar asociados con hablar de un personaje muy importante. Josué, Jueces, vienen en la tradición mosaica, en fin, y era como algo muy interesante para poder considerarlos como palabra de Dios. Bueno, por supuesto, el requisito principal era haber sido aceptado generalmente como de autoridad divina. Cuando se cierra el canon en Jamnia, el número de libros sagrados quedaba fijado para siempre. No se podía ya haber ni quitado ninguno, ni tampoco adicionado ninguno, cosa que sucede hasta ahora. Los judíos no han quitado ningún libro de la Tanakh, ¿no? Ni le han adicionado libro alguno. Nadie hoy lo ha hecho. Así que ha sido ya fijado este canon para siempre. Vuelvo a repetir, nadie en su sano juicio, que sea respaldado por la mayoría, escribiría un nuevo libro ahora con la categoría de canónico. Ninguno, nadie. De modo que entonces, a partir del Concilio de Jamnia, ya se fijan estos números, estos libros, bueno, esto es el canon nuestro, esto es lo que reconocemos como palabra de Dios, cumplen más o menos estos requisitos que hemos nosotros hecho, el pueblo lo ha reconocido a través de los años, a través de los siglos, los ha reconocido como inspiración divina, por lo tanto, todo esto es palabra de Dios. Así que su texto debía permanecer inalterado, de modo que desde entonces se ejerció una escrupulosa vigilancia sobre las copias que se sacaban para evitar aún la más mínima alteración. Siempre los judíos fueron muy cuidadosos para transcribir el texto sagrado, muy cuidadosos. No tanto los escritores del Nuevo Testamento, los copistas del Nuevo Testamento, pero los copistas del Antiguo, ya vamos a tener una clase de cómo hacían la transcripción de estos, de los textos sagrados, como las reglas que seguían para transcribir estos libros, estos textos sagrados. Muy bien, hermanos. Pues entonces hasta acá esta clase. Antes de irnos al receso. ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿Puedo preguntar? Adelante. Antes que nada, quiero decir que me siento perdida, no sé qué hago en esta clase. Estoy más desorientada que... hoy miré el video de Samuel Millos, ¿puede ser? Pérez Milós. Y según él, dice que Jesús, ahí lo anoté por acá, Jesús, Pablo, hablaban en arameo. Y usted dijo hace un rato, no dijo arameo. Perdón, tal vez no usé la palabra correcta, pero sí, Jesús hablaba en arameo. Hablaba en arameo.
Sí, 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 Jesús hablaba en arameo. Pablo es muy probable que conociera la lengua aramea porque su descendencia era judía, pero él nació en la diáspora. Pablo nació en, en, en territorio griego, diríamos, o en cultura griega. Pero evidentemente Pablo conocía el griego, hablaba hebreo, consecuentemente el arameo. Sí, pero Jesús hablaba arameo, sí. Y ¿sabes qué haces en esta clase, Tati? Haces lo que estamos haciendo todos nosotros. Primero, entendiendo que no sabemos nada. Todos aquí entendemos eso, ¿no? Segundo, de darnos cuenta de que necesitábamos saberlo o necesitamos saberlo. A veces uno pensaría decir, bueno, ¿yo para qué me metí en esto? Estaba yo re bien con lo que yo sabía, ¿no? ¿Para qué me complican todo esto? Yo sabía que era palabra de Dios, los 39 libros y listo, ya está. ¿Qué me importa cómo fue, de dónde fue, qué se hizo y demás? Sí, podríamos habernos quedado en eso, ¿no es cierto? Pero el conocer todo esto nos hace admirar mucho más la mano de Dios. Nos hace quedarnos así con la boca abierta, ¿viste? Así como diciendo, "Ah, ¿en serio? Pasó así, sucedió así, se preservó de esa forma". Y entonces hace que el corazón se sienta reagradecido con Dios, decirle, papá, gracias te damos porque, bueno, preservaste tu palabra y lo que hoy nosotros estamos leyendo no nació de la nada, no nos engaña, no es una mentira, en fin. Así que, mi querida Tati, es probable que te sientas más perdida que turco en neblina, pero te puedo decir que no estás tan perdida, que ya de a poquito vas encontrando el paso. Te entiendo muy bien porque a mí me pasó al principio, cuando yo empecé todo esto, que ya tiene muchos años, me iba asombrando cada vez más, pero ya cuando uno le agarra la mano, ¿no? Entonces uno dice, ahora me cierran muchas cosas. Así es que no te desanimes ni te desesperes, vas por el camino correcto. Gracias. No, de pensar que estoy perdida, estoy, pero de arrepentida no. Vamos, creo que voy bien. Muy bien, Tati. Quería comentar que el video es muy bueno, muy buen video. La comparación que hace con los libros, de qué dice en una Biblia, qué le quitan a la otra, por lo que cambian. La verdad que 1 hora y pico, pero buenísimo el video. Y me quedé con lo que dice que Dios no requiere que sepas griego o hebreo, te da su palabra para que la entiendas y el Espíritu Santo ilumina tu mente para que puedas entender la Biblia. Así que me quedé Ahí con está. ese concepto. Olvídate. Y es suficiente, Tati. No te preocupes de más. No te preocupes por Flavio Josefo, no te preocupes por los macabeos, no te preocupes por Sakai, no te preocupes por nadie, ¿no? Exactamente. Dios nos dio su palabra y ahora nos da su Espíritu Santo para ir entendiéndola, porque a veces leemos la Biblia sin saber. Ahora ya más o menos vamos a ver. Así que bueno, tenemos esta vida y la vida eterna para aprender. ¿Ok? Bien, ¿alguien más? ¿Lili? Sí, quería por ahí aportar un poquito, hoy cuando usted hablaba del cuidado que tenían de no cambiar nada, justamente también no sé cuántas veces ya miré el video para poder entenderlo y hoy justamente estuve minuto por minuto poniendo en pausa y analizando todo. Y bueno, y la verdad que ahora esta clase me resultó más fácil ir entendiendo, como que estoy un poquito más empapada, ¿no? Pero bueno, resalté algo muy importante, ¿no? Del respeto que tenían, que cuando un copista se iba a hacer una copia, dice que del pasaje, o sea, del Antiguo Testamento, había por lo menos 3 que intervenían en ese proceso. Uno lo escribía, el otro lo leía, y no lo leían el texto en sí, sino las letras.
¿sí? Contaban cuidando, las letras incluso. sí, sí, y teniendo mucho cuidado y ese respeto para que no se modifique nada, no se cambie nada. Sí, y eso a nosotros nos da la certeza de que estamos leyendo lo que hace miles de años se escribió. Sí, sí, quería aportar eso nada más. Gracias, Gracias. Lili, gracias. Qué bueno, pues espero que sea útil el video. Quien no lo haya visto, bueno, tómese un tiempito, es 1 hora y pico nomás, pero sí, a veces hay que verlo varias veces, ¿no? Más si apenas está uno iniciando en esto. El que ya tiene más o menos cancha, bueno, ya la pesca más rápido, pero quien no, puede verlo otra vez y otra vez. Por eso, pues, se dan cuenta, hermanos, yo no le estoy dando ahora trabajos, tareas, exámenes. Yo quiero que se concentren en estudiar. Al final vamos a tener un examen final, eso sí, porque tengo que calificar. A alguien tengo que reprobar, pero la idea es que ustedes no se preocupen por nada. Sé que tienen trabajo los que están cursando ética. Bueno, sé que tienen lecturas y hay que hacerlas, es parte de. Pero en mi materia, lo único que yo quiero ahora es que ustedes se concentren, que lean, que escuchen, no se preocupen en hacer un trabajo, entregar tal fecha, tal hora y no. Ustedes métanse en esto, les doy estos recursos que para mí son valiosos, ¿no es cierto? No los quiero saturar tampoco con un montón de cosas, porque si yo les doy 1000 cosas, uno termina no haciendo nada, ¿no? Entonces, pero esto poquito que les doy, disfrútenlo, vale la pena, ¿ok? Bueno, me alegra que hayan visto ya el video. Y además Samuel Pérez Milós es un capo, es muy buen tipo. Muy buen tipo. Yo estoy ahora esperando, yo estoy muy conectado con la Sociedad Bíblica Argentina, me interesan mucho sus eventos, pero hasta ahora no sé que haya otro evento, un congreso de esa naturaleza. Así es que cuando haya un evento, les aviso para los que están en Buenos Aires y nos vamos todos al congreso para seguir aprendiendo. Muy bien, pues ¿alguna otra pregunta, hermanos? ¿Comentario antes de irnos al receso? Sí, permiso. En realidad no una pregunta, ¿no? Yo pensaba en mi vida, ¿no? Y decía, bueno, yo creo que la palabra de Dios es palabra de Dios por fe, ¿no? Y con todo esto de lo que estoy adquiriendo ahora, estoy maravillada. Todo lo que hizo Dios a través de todas estas personas para que la palabra llegue así pura a nosotros, ¿no? Para que, justo lo comentaba en la reunión de oración anterior y dije, yo estoy maravillada de lo grande que es Dios, conozco más de Dios ahora, aunque no me acuerdo de los nombres, de que, no sé, Sí. pero estoy maravillada de cómo se fue preservando la palabra de Dios para que llegue así con ese amor hacia nosotros. Eso es lo que rescato más que nada. Ya los nombres quizá los aprenda en esta vida o en la otra, pero bueno, me encanta, la verdad que es una bendición la materia. Qué bueno, Marianela, gracias a Dios. Sí, eso es lo más importante. Yo le digo, académicamente tenemos que abordar todo esto, ¿no es cierto? Porque, bueno, es un seminario y tenemos que abordarlo, ¿no? Pero a veces me critican a mí mucho porque dicen que termino predicando yo, pero yo digo, todo tiene que caer ahí, ¿no es cierto? O sea, todo tiene que caer en decir, bueno, ¿esto para qué me sirve a mí en la fe, ¿no es cierto? ¿Qué, ¿De qué me sirve que los macabeos hayan escrito eso o que el eclesiástico o que qué sé yo? No, me sirve porque, como dijo Marianela muy bien, aunque no recuerdo muchas cosas, la mano de Dios que ha ido guiando todo esto, dices, wow, te hace amar más la palabra y te hace respetar más la palabra, fíjate, porque a veces uno cuando no conoce, uno dice, sí, la Biblia, sí, vamos a leer la Biblia. No, ahora ya la lees con respeto, es decir, lo que yo estoy leyendo viene de todo un proceso, viene de muchos siglos donde el Espíritu Santo preservó lo que yo estoy leyendo, ¿no? Entonces ya al menos a mí me da como un santo temor, ¿no? O como un temor santo, como quieran llamarle. Me da un temor santo de estar leyendo palabra de Dios, ¿no es cierto?
que fue preservada durante todo este proceso. Para mí ya, eso lo paga todo, ¿no? Eso lo paga todo. Y aunque como ustedes dicen, no me acuerdo de muchas cosas, yo no me acuerdo de muchas cosas, no se crean, hay cosas que ya no me acuerdo, ni sé, tampoco sé, ¿no? Hay gente que sabe mucho más que yo soy más ignorante que otra cosa, pero concuerdo, mientras sepamos que esto es palabra de Dios, bendito sea su nombre. Muy bien, ¿alguien más? Porque bueno, después del receso, ahora nos vamos a meter en otro problema. Ahora nos vamos a meter con el Nuevo Testamento. Así que bueno, el Nuevo Testamento también tiene su historia. También está linda la historia de cómo estos libros, porque a veces uno sueña y dice, ay, cayeron del cielo los 27 libros del Nuevo Testamento. No, no tan así. También tiene su historia. Así que vamos a tomar un receso, unos 10 minutitos y volvemos para la siguiente clase.